el antagonista quien se opone al protagonista y en distintos niveles de importancia los personajes principales, aquellos sin los cuales no habría relato, y los personajes secundarios. En cuanto al lugar, todo relato ocurre en un sitio, ya sea real o imaginario, y los eventos pueden tener mayor o menor nivel de interacción con el escenario donde ocurre. En cuanto al tiempo, todo relato involucra una cantidad de tiempo de duración total del relato, que es el tiempo de la narración, así como una cantidad de tiempo transcurrido entre los eventos que narra, que es el tiempo del relato. Todo relato tiene un trama. El trama es el contenido mismo del relato, o sea, la cantidad de acciones que acontecen y que movilizan el relato hacia la resolución y el desenlace. Llegamos ahora a la estructura de la narración. Narrar significa contar una serie de eventos de un modo ordenado, lógico y secuencial, que construya una unidad total cuando se acerque a su fin y que tenga sentido de la causalidad y de la verosimilitud, o sea, que sea creíble y que tenga sentido. En este sentido, su estructura involucra tradicionalmente tres partes. La primera parte es el inicio o presentación, también llamado situación inicial. Es punto de comienzo del relato, en el que se nos presentan los personajes y se nos detalla su situación al dar comienzo al trama. Luego viene el medio o la complicación. Los personajes son conducidos a una o a varias situaciones de complejidad que amenaza con la satisfacción o insatisfacción de sus deseos y que replantea los esquemas iniciales en que cada personaje se hallaba. Es el nudo del relato. Y finalmente, el desenlace, que es la parte final en que los conflictos se resuelven de una manera o de otra, para bien o para mal de los personajes. Y estos se encuentran en una nueva situación de balance. En cuanto al narrador, tenemos tres tipos de narrador. En primer lugar, el narrador protagonista, que es aquel que realiza las acciones y cuenta él mismo sus experiencias dentro del relato, siempre en primera persona. También podemos tener el narrador testigo, que es aquel narrador que observa lo que pasa dentro de la obra y lo va narrando. No es el protagonista, es testigo de lo que está pasando. Y en tercer lugar tenemos al narrador omnisciente. Este narrador omnisciente es como un dios dentro de la obra, dentro de la novela o dentro del relato. Sabe lo que van a hacer los personajes, lo que piensan los personajes, lo que sueñan los personajes. Y siempre, siempre utiliza la tercera persona. Deseo, mis jovencitos de primer año, que esta explicación haya servido para aclarar dudas, para enriquecer el acervo cultural de ustedes y para que se enfrenten de una manera más apropiada a la realización de la actividad evaluada relacionada con la obra literaria El viejo y el mar de Ernest Hemingway. Un placer para mí haber compartido estos minutos con ustedes. Que estén bien.